Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Agradecido, bendecido que no solamente estés con nosotros, estamos alegres y contentos de que hayas regresado a ver otro episodio de Hackeando la Mente, que estés aquí compartiendo no solamente con nosotros, sino con las personas que estamos trayendo, que son personas extraordinarias y para nosotros, ¿no? Y si son extraordinarias para nosotros, las queremos compartir contigo. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal. Estamos subiendo todas las semanas, estamos subiendo contenido, no solamente de lo que está sucediendo, sino lo que viene. En esta cuarta temporada, a esta persona habíamos hecho hasta un podcast, que lo tengo ahí, que tengo a ver cómo lo saco. Curiosamente fue solamente en audio. Lo tengo allí, así que en algún momento lo voy a sacar con una fotito de la mía que transcurra. Lo que pasa es que duró como hora y media. Aquel fue allí en Atorrey, fue random en aquel momento. Esto fue antes de pandemia. Sí. En aquel momento él no estaba en esta ruta en donde está ahora. Hoy vamos a hablar de constelaciones. Muchas de las personas aquí hemos hablado de regresiones, hemos hablado, ¿verdad?, que son herramientas que nos ayudan a entendernos como seres humanos y entender los procesos y entender que algunas veces no tenemos el control de las cosas y que lo que sucede es porque tiene un propósito. Y digo esto porque hace poco, y lo vamos a hablar ahorita, estuvimos en unas conversaciones de unas situaciones que ocurrieron y me acuerdo que esa última fue... confía en el proceso. Hoy tenemos con nosotros no al comediante, no al que hace stand-up comedy, no al actor, sino al constelador, Eric Chicho Rodríguez. Bienvenidos a Hackeando la Mente. Qué interesante escuchar eso, ¿verdad? Esta cuestión de el ego romper con una identidad. Y mira que me costó renunciar a una cosa para poder dar espacio a otra. Porque hay que hacerlo a veces. Y es curioso porque cuando te conozco, estabas en lo de Infrof. Habíamos hablado de vamos a dar unos talleres en Infrof, ¿verdad? Corporativos, que sé que lo sigue haciendo, pero en aquel momento era como que a ver cómo nos uniéramos para crear una sinergia. Sí. Y hoy entiendo que en aquel momento no era el adecuado. No, y probablemente hayan muchos momentos que no sean el adecuado porque tiene que ver más con el proceso de una persona. Es que me han pasado tantas cosas en este proceso, todas las oportunidades que yo quería, que por las que he luchado 20, 25 años en la industria, todas aparecieron de golpe cuando yo empecé a estudiar esto. Todas. El dinero que yo hubiese querido, el reconocimiento que yo hubiese querido, la validación de la gente que yo hubiese querido, todas aparecieron de golpe, las ofertas de trabajo. Es como, déjalo todo. No mires para allá y mira, ahora sí te vamos a hacer caso. Y... O sea, que en el momento que tú dijiste, quiero ir a estudiar, vamos a la génesis. ¿Cómo tú llegas a decidir, porque fue una decisión consciente, presente, de que quiero estudiar constelaciones? Yo conozco las constelaciones familiares hace 15 años, o un poquito más. Y las conocí en un momento de mi vida desde un lugar súper místico, literalmente el cuerpo llevándome. Yo estaba en Barcelona haciendo unos trabajos y viviendo allá. Hablo con un amigo y le digo, mira, mano, tengo como una contractura, estoy bien mal de la espalda. Y me dice... Me acuerdo que tú sufrías de la espalda. Y un montón. Y siempre ha sido mi talón de Aquiles. Lo muevo, en vez de ser el talón de Aquiles, un poco más arriba, la espalda baja. Y yo sufrí mucho espalda baja. Y este amigo mío catalán me dice, me acuerdo como si fuera hoy, me dice, fui a esta chica en mi barrio que me hizo un masaje y yo creo que esto te puede gustar porque son de esta gente que te toca y te empieza a hablar de tu vida y te empieza a preguntar cosas de la familia, tus relaciones y todo, porque saben que algo está pasando ahí y tiene que ver con tu vida. Y yo le dije, no se diga más, dame el contacto. Dame el teléfono que voy. Llamo a la chica, me hace cita, a la semana estoy con ella, estamos hablando, me está haciendo el trabajo, el masaje, me habla de cosas familiares mías, que yo digo, ¿cómo tú sabes eso? Y me dice, el cuerpo tiene memoria de todo eso. Y me dice, ¿tú has hecho constelaciones familiares alguna vez? Y yo digo, no sé de qué me estás hablando. Y me dice, hay una señora en el barrio que hace constelaciones familiares, te voy a averiguar para que vaya. Y el día que me dijo que era, yo fue un sábado, me acuerdo como si fuera hoy.
Fue un sábado, eran las 8 de la mañana, yo estaba ahí esperando, a las 8:30 abrieron la puerta del sitio y recuerdo entrar ahí y no salir hasta casi las 10 de la noche. Wow. Porque había mucha gente y hubo muchas constelaciones, entre ellas la mía. Y yo fui pensando en trabajar algo con mi madre, porque ella, claro, me habló de mi lado izquierdo, el cuerpo, el lado derecho es supuestamente aloja o representa al padre y el izquierdo la madre, bueno, en fin. Nos fuimos por ese loophole y, mano, ahí empezó la cuestión y yo quedé loco, fui a bregar algo de mi mamá y salió algo de mi papá. Y claro, y ahí fue que me di cuenta que mi papá nunca estuvo presente, mi mamá no quiso que yo lo viera, había mucho dolor ahí, eso lo entiendo ahora, pero yo tampoco busqué a mi papá porque había una lealtad con mi madre de que mi papá le hizo daño a mi madre, pues no puedo quererlo, no puedo mirarlo, no puedo buscarlo. Sin embargo, yo no sabía cuánto yo necesitaba conectar con esa línea de mi papá. Y ahí empezó Para sanarlo. para sanar otro, especialmente el vínculo con mi madre. Porque yo no sabía que había dentro de mí un poco de resentimiento, porque yo no tuve un modelo de padre o de hombre, y un niño que no tiene ese modelo anda como medio perdido en el mundo, aunque pensemos que no, menospreciamos, ¿verdad? Pero es como una frase de Hellinger que, si no me equivoco, la voy a chopear aquí, voy a hacer el delivery mal, que es para ser buen padre, con hacerlo mal basta. Lo que te está diciendo es la necesidad de la presencia del padre o de la madre. Aunque sea malo. Aunque sea malo, la presencia es importante. Es importante porque sigue habiendo un movimiento, pero lo que duele más es la indiferencia de ese padre. Que no esté, pero que no le importe. Entonces, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que lo opuesto al amor es el miedo, ¿verdad? Decimos, la antítesis del amor es el miedo, pero no necesariamente es el miedo, realmente es la indiferencia. El miedo, como quiera, sigue siendo una manifestación de un amor no correspondido, como la rabia. Entonces, la indiferencia ya es otra cosa, porque la indiferencia es, no me importa, no te veo, no te reconozco, nada. Y esas son las heridas profundas, la de abandono, la de rechazo, la de humillación, la de justicia. Y la gente, incluso hasta las parejas, de lo que se quejan cuando hablan en una constelación o van al terapeuta es, no me siento visto. Imagínate si no te ven tus padres. Para clarificar y tenerlo claro, ¿qué son constelaciones? ¿Verdad? Porque me explicaste cómo llegaste, pero para empezar ahora de lleno, ¿qué son constelaciones? Una constelación es una mirada a tu sistema familiar, ¿verdad? Va con ese enfoque. La gente piensa que las constelaciones tienen que ver con lo astrológico y no, tiene que ver simplemente con la cadena o los sistemas que se montan a nivel familiar. Un sistema, ¿verdad? Es esto que se forma entre dos personas o más, o una persona con relación a su entorno, ¿verdad? Crean un sistema, ocupan un lugar, tienen un rol, y muchas veces, ¿verdad? Hablando de los padres, el sistema familiar, el sistema de origen es papá, mamá, tú, tus hermanos, y ese es el más cerrado, más cercano, y se empieza a abrir con los abuelos, los tíos, dependiendo de la relación que tú tienes con ellos. Y muchas veces, si la relación con tus amigos es súper profunda y longeva, pues ese es otro sistema más, y puede ser hasta cierto aspecto no necesariamente familiar, pero sí de esa conexión y esa sinergia. Entonces ese sistema tiene unas reglas, tiene un movimiento, tiene unos requisitos. Y muchas veces ese lugar que ocupamos se ve trillado porque es un lugar que no nos corresponde o tiene unos roles que nosotros no estamos dispuestos o no queremos sostener, y eso nos mantiene infelices, no nos permite crecer. Y las constelaciones familiares permiten mirar eso para poder ajustar y de alguna manera, con representantes o con un trabajo personal, yo poder ubicarme en el lugar del hijo, donde soy el hijo, donde puedo identificar qué yo puedo dar, qué yo recibo, y empezar a trabajar alrededor de eso. De ahí pasan otras cosas más profundas, ¿verdad? Que ya son la mirada a tu relación con el mundo, con la vida, lo existencial. Hay una mirada también que es más partes internas tuyas que nacen de trauma profundo o de momentos donde, bueno, mano, tú necesitabas sobrevivir y creas estos personajes o aparecen estos personajes creencias que son parte tuya, pero que viven ahí para sostenerte y poder regular o poder adaptarte al entorno. Y una cosa que yo en lo que creo mucho, y es en la herencia ancestral, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros bisabuelos,
quiénes fueron nuestros ancestros y qué cargamos de ellos, bueno, las fuentes del guión de vida, que es la historia, tu cuerpo, la familia, tus traumas, el zeitgeist, que está sucediendo culturalmente, ¿verdad? Que te impacte en la historia, en el mundo, mientras tú estás vivo. Y obviamente, tú como adulto tienes una capacidad cognitiva de profundidad y de, ¿verdad? Y unas herramientas que cuando niño no tenía. Entonces, al tener esa apertura cuando niño y ese lo recibo todo para aprender, pues obviamente la programación que viene puede ser trillada y a lo mejor como adulto no te está funcionando. Una constelación te sirve para mirar eso. No sustituye una terapia, que le explico a todo el mundo, no es... Qué bueno que lo dijiste, porque mucha gente entiende que voy a la constelación y se soluciona un problema. No, yo le digo a la gente que tiene que tener mucho cuidado con eso y que tenga cuidado con las series de televisión o de Netflix que ven por ahí, que tienen mucha fantasía también. Y ese es el gran problema, que los clips de Instagram y de TikTok y las series fantasiosas no le están haciendo justicia al verdadero trabajo profundo de una constelación Sí, familiar. que es a la realidad de lo que sucede. Claro, porque solo en la realidad puedes sanar y porque tenemos que mirar nuestra realidad para entender dónde van las cosas y dónde las acomodamos y dónde nos ponemos nosotros. Hay gente que piensa que esto es echarle la culpa a los papás, odiarlos y faltarles el respeto y seguir para adelante. Yo digo que no, que esa es la mirada narcisista, ¿verdad? De mucha gente que hace el proceso de autoayuda y no es acompañado, ese no es el viaje. Por eso yo digo que esto es parte del proceso, es una herramienta que apoya el proceso, pero no sustituye ningún tipo de terapia, no sustituye el trabajo profundo que debes hacer y no lo detiene y no debería detenerlo, no es el final de tu proceso. Seguro, es como un complemento. Es una complementación para hay gente que se lee las cartas. Y no digo que está mal, depende de quién te las lee. Si es un tarot terapéutico y no es adivinativo o que yo pienso que es una locura, sino es para ver dónde tú estás y qué debes mirar para profundizar. Sí, algunas opciones. Claro, profundamente pienso yo que las constelaciones te permiten ver dónde está el estancamiento, dónde está el dolor, a quién le corresponde qué y qué va en dónde. ¿Verdad? Y muchas veces yo solamente con poner a papá y a mamá en su lugar, para la persona, es como hay algo en el cuerpo que dice, esto, no sé por qué, pero esto me da paz. Y es porque papá y mamá están acomodados en su lugar. O hay gente que no entiende porque no pueden relacionarse con papá y mamá y no saben que papá y mamá la pasaron fatal cuando nacieron. Ejemplo, entonces... No saben la historia. Es la mirada del niño y esto es un proceso de sí poder mirar al niño o a la niña herida o al adolescente herido, ¿verdad? Porque el trauma viene o el exilio viene. Diferentes etapas. Todo eso viene de la niñez o de la adolescencia. Pero como adultos, pues nos hacemos cargo de eso y las constelaciones nos permiten ver tu dolor, el dolor de papá, de mamá, tu dolor como niño, cuando eras niño. Y lo que te pide es ponerlo en su lugar, rescatar esas partes tuyas y hacerte cargo de ti. Y bueno, ya papá y mamá hicieron lo que pudieron, porque tampoco es irte en contra de ellos, pero sí entender que sí, papá y mamá en algún momento pudieron ser agresores, pudieron ser violentos y no pudieron sostener sus emociones. Y eso, como eras pequeño y vulnerable, eso te jodió. Ya está. No hay otra. Es un hecho. Y hay gente que hoy día lo que quiere es, que es una secuela de trauma también, una característica bien, bien fuerte, se disocia o niega. Yo sí, mi papá fue bien fuerte, pero él lo estaba pasando difícil, pobrecito, pero ese dolor está ahí. Y el cuerpo no miente. Y empiezas a hacer cosas y a relacionarte de maneras que si no eres consciente estás repitiendo patrones. En fin, son muchas cosas que las constelaciones pueden ayudar. Bueno, Hellinger, cuando desarrolla esto, Hellinger estaba en una misión en África con la iglesia. Él era, si no me equivoco, jesuita. Y se dio cuenta, ¿verdad?, del racismo que había en la misma iglesia. Sale de ahí, se mete con una tribu Zulu y se da cuenta que los Zulus en la tribu, su sistema funcionaba, que lo que sucediera con alguien ahí negativo era responsabilidad de la tribu. La tribu le había fallado a esa persona. Y era responsabilidad de la tribu amonestar y rehabilitar a esa persona. La tribu no te expulsaba. La tribu se hacía responsable. Se hacía responsable de ti, haciéndote pagar y acompañándote en el proceso para rehabilitarte y reintegrarte. Pero nadie era abandonado porque para estas tribus el vínculo siempre va a estar. Lo que pasa es que la relación se afecta y tú trabajas la relación
pero aunque estuvieran distantes, tú seguías siendo parte de esa tribu. Entonces, si era un caso bien difícil, la tribu no te expulsaba, tú te ibas solo. Cuando terminaste esa constelación, ¿qué sucede? Porque de irte ok, tengo un dolor de espalda que llevo muchos años conviviendo con él. Este tipo me está diciendo que es emocional. Estoy buscando una solución a algo que en aquel momento entiendo que era tu inconsciente el que te estaba diciendo, o sea, que te estaba empujando para allí. Llegas allí, haces esto, ¿qué sucede después? Automáticamente empiezo a darme cuenta a nivel, ¿verdad? Mi vida, lo que representaba el dolor de espalda que estaba pasando con mi vida, era muy certero. Económicamente yo estaba bien pillado. El dolor de espalda, el sostener, la espalda baja, sostener, la falta, la carencia, es dinero, lo asociamos con lo material, pero también con cargar y sostener más de lo que podías, o sea, hacer más de lo que realmente puedes hacer o de lo que te corresponde. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas y por ahí seguí viviendo la vida. Mi carrera cambió en muchos aspectos. Porque en el momento ya tú habías hecho varias películas. Sí, pero estaba como en un plato estancado. Y después que hice esa constelación y vuelvo a Puerto Rico, me empezaron a caer un montón de guisos de teatro. Incluso me acuerdo que no hice más que llegar y empecé Los Monólogos de la Barriga, que lo produjo Agustín Rosario. Ahí estaba Molusco, Junior, Helbel, Ángel Figueroa. Éramos un corillo de 5 eso fue mi sustento llegando aquí. Y por ahí empezaron a pasar cosas más. Yo empecé a producirme cosas de redes, hacía unos videos que se llamaban Cogiendo Pon, cogían 60, 70 mil views en esa época. Y entonces había como un movimiento, me llamaban de televisión, era como, empezó a haber movimiento. Por eso, porque estabas entrando, hacías un personaje aquí, un personaje allá, sustituías a alguien. Desde un lugar de estancamiento, la mirada hacia mi padre, que es la mirada del trabajo y al exterior. Es mirar al padre y tomar al padre, es reconocer lo que afuera hay que te permite sobrevivir y cómo la abundancia está afuera y nosotros nos aprovechamos de eso, que es el cazar, el recoger la fruta, el proteger, el cuidar, el aventurarnos, el expandir. Entonces eso a mí me cambió mucho la visión de lo que tenía que ver con mi carrera y me movió a un área más sólida de poder observar mi relación con mi mamá. Y ahí sí te tengo que decir que el journey fue mucho más largo porque entonces yo venía para acá y no iba para Barcelona y no miraba lo de constelaciones. Y cuando 6 o 7 años más tarde volví a Barcelona, la misma persona seguía dando las constelaciones. Yo volví y miré otro aspecto de mi vida. Y ahí empecé a ir a las constelaciones de esta señora, que es Rusé, que para mí es como mi maestra, mi mentora en esto, y que hasta el sol de hoy, siempre que yo viajo, en todos los viajes, yo la veo 2 y 3 veces, cuando llego, entre medio y antes de irme. Y podemos compartir, ¿verdad? Y ella me escucha, yo la escucho, voy a sus constelaciones, la apoyo, pero es bien bonito, ¿verdad? Que esa señora me ha acompañado, tiene sus hijos y tiene su familia y yo soy parte de ese grupo también familiar de ella, pero que ha sido un soporte y una manera de ir sanando también ese vínculo con la madre en general. Y ahí es que tú puedes ver a profundidad en esos trabajos el dolor, cuando ya eres capaz de ver el tuyo, pues entonces ahora, y de responsabilizarte por él, ahora puedes entender el dolor de la madre, del padre, de cómo hicieron lo que pudieron, pero no tienes que cancelar ese dolor que tuviste, porque lo viviste. Nadie te puede decir que no lo viviste. El viaje es cómo ahora no se mezclan los dolores y las heridas y tú puedes exigirle menos a papá y a mamá y a la misma vez trabajar contigo y ellos dejan de ser un trigger. Y ese es el problema. Y cuando viene gente que me dice, es que mami me habla y yo le quiero arrancar la cabeza. Ok. Porque lo que está hablando es el inconsciente. Lo que habla el niño. Habla el niño, porque es que ante papá y mamá, papá y mamá pueden tener 80 años y tú 60, 70, bueno, 60, 65. Y tú sigues comportándote como un niño delante de ellos. Y ellos te siguen viendo como un niño. Y lo que pasa es que nosotros dejamos que las heridas que nos duelen y por qué explotamos y por qué bregamos como bregamos es porque el niño está saliendo porque se siente amenazado y porque está en un momento donde nos siente que
Yo tengo personas que vienen porque el jefe es fuerte o la jefa es fuerte y ellos se hacen chiquitos delante del jefe o la jefa. Y cuando yo les pregunto, yo les digo, ¿y a quién tú ves? ¿Qué te acuerda esto? Y te Boom. dicen rápido, acho, papi Mamá, me daba papá. unos regaños, mami me daba Mamá, unos... papá. Claro, es que Automáticamente. automático. Seguro. Es que no tengo ni que Es decir. el inconsciente que le está hablando. Es que está ahí por eso. El niño está en el inconsciente y es quien está reaccionando. Correcto. Y ese es el viaje porque el consciente es el sistema familiar de origen, el inconsciente y el subconsciente pues ya responden a ancestros, niños, ¿verdad? Porque está alojado ahí atrás y se manifiesta, ¿verdad? En momentos donde hay una amenaza, mayormente. Aparte también entender que esto es un trabajo de la computadora que tenemos en la cabeza, que el cerebro funciona en pasado y en futuro, nunca en el presente. El cerebro recopila información del pasado y proyecta hacia el futuro. Entonces, Eso es lo bello del cerebro. Porque dentro del cerebro, y qué bello que lo dijiste esto, tiene el inconsciente, que son las neuroconexiones, Ujú. que están ahí, y eso, para sacarla es un trabajo bien fuerte, ¿verdad? Porque ya el inconsciente está hecho. ya está, Si lo quieres entender, mira Inside Out y lo vas a entender. ya está. Tan sencillo como eso. Pero entonces, a la misma vez que está haciendo eso, todas las reacciones están basadas en el pasado, anticipando el futuro. Correctamente. O sea, es una loquera. Entonces, cuando te dicen vive el presente, pero ¿cómo tú quieres vivir el presente si la incertidumbre me lleva al pasado? Porque eso es lo que hace el cerebro automáticamente. Claro. Y la incertidumbre o el miedo a la incertidumbre no es miedo a lo que no conocemos, es miedo a lo que tu computadora te está diciendo que va a pasar si vas por ahí. O que puede pasar. O que puede pasar, Seguro. claro, porque todo es especulativo. Especulativo y basado en experiencia. Claro, entonces experiencias pasadas marcan el camino y es como me dijo un amigo una vez que es un charlatán, pero es la cosa más seria y más brutal que se lo digo y él no me cree que él me lo dijo, pero yo recuerdo cuando me lo dijo, me dijo, no porque vayas por la misma carretera significa que vas para el mismo pueblo. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que porque las cosas van para un lugar, esto va a terminar fatal. ¿Por qué? Porque ya yo viví esto, ya yo estuve aquí, ya yo estuve acá. Pero ese es el inconsciente que está reaccionando. El ego te está diciendo no te metas ahí, cuando probablemente si tú haces una ruta por el sur y vas para Mayagüez, ¿qué te dice a ti que en la primera salida de Ponce tú no te vas a bajar? ¿O qué te dice a ti que no te puedas bajar en Yauco? Con tantas salidas que hay de camino, ¿qué te dice a ti que no puedas parar en Cagua a beberte un café? Para seguir el camino. En ¿me tu entiendes? caso, sí. En mi caso, obligado. Y sé dónde- Mira, tú tienes... ¿sabes qué, Chicho? Tú deberías hacer un mapa de coffee shop, porque yo creo que de las pocas personas que yo he vivido, que yo conozco, que ha visitado tantos coffee shops, que es una cosa absurda. Y no es porque quiero, es porque lo necesito. Sí, está cool, pero lo curioso es, ¿dónde está? Pues ahí está ese coffee shop. ¿Dónde tú estás? Y tal, o sea, tú tienes esa... Me gusta. Y a mí me gusta. Yo estoy claro. Volviendo entonces empiezas a estudiar. ¿Cuándo es que decides voy a hacerle una pausa a mi carrera artística y me voy a lanzar al vacío de la incertidumbre a estudiar esto? Pandemia. La pandemia fue lo mejor. Y mira que me fue brutal en pandemia. No había nadie en la calle, no había nadie en los supermercados y yo estaba trabajando online como nunca. O sea, yo facturé en pandemia lo que yo no había facturado nunca en mi vida. Y tampoco es un montón. Sí, pero lo hiciste. Pero nunca, o sea, el universo me sostuvo en ese momento de tal manera que yo no sabía por qué yo estaba recibiendo tanto dinero y por qué yo estaba guardando tanto En dinero. ese momento. En ese momento yo no lo sabía. Y O sea, te estaban preparando ya. está brutal porque yo no sabía que era para el saque. Porque ahora te cuento bien esto. Yo en medio de pandemia, antes de pandemia, entre María y pandemia, aparte del proceso, yo pasé por un proceso de bajar de peso. Yo el último viaje antes de empezar a bajar de peso que di fue a Barcelona, di un taller, presenté un taller, había una directora de una escuela de psicoterapia Gestalt ahí y ella después habló conmigo, que quería hablar más conmigo a profundidad del trabajo que yo había hecho. Y me ofreció, si te vas a estudiar con nosotros, haces el primer año de Gestalt y en el segundo año te ponemos a dar clase mientras tú haces el segundo año para que tú traigas lo de impro, que nunca lo he soltado y siempre ha tenido una mirada y una visión
terapéutica. Pues cuando yo empiezo a hacer lo de improterapia, ella lo ve, le gusta, le hago una propuesta y me dijo eso, pues tú te vienes, haces 1 año con nosotros, son 3 años, pero en el segundo año entonces te ponemos a dar clase a los que empiezan porque el trabajo que tú haces nos va a permitir que la gente conecte mejor, se abra antes del momento donde usualmente se abren, que es al 5º, 6º módulo. O sea, tú tienes medio año pasado. Qué brutal. Entonces, si yo entraba, podría garantizar que por lo menos en el 2º o 3er módulo ya la gente se está abriendo lo suficiente y se disfruta más y profundiza más el proceso. Y más en la Gestalt, que no es otra cosa que la unión de todas esas partes tuyas que te hacen a ti, que conforman lo que tú eres. Y lo que busca la Gestalt es que tú te hagas responsable de ti. Que tú puedas entender que todo lo que sucede no es que es tu responsabilidad, pero es tu responsabilidad manejar todo lo que sucede alrededor y no es que el mundo va a cambiar, es que eres tú el que tienes ese poder. El resto del mundo es el mundo. Bueno, pues en medio de pandemia me llaman y me dicen, ya yo iba a viajar. Y me acuerdo que eso fue el mismo año de pandemia, yo iba a viajar en enero y vinieron el 6 de enero los temblores. Y yo tuve que cambiar el pasaje porque yo dije, mira, no puedo viajar ahora, dejar mi familia aquí con esta incertidumbre. Vale. Pues en marzo, cuando por fin voy a viajar, ¿qué pasa? Pandemia. Y yo aguanto el pasaje, yo digo, no, esto en 2 semanas. Segunda vez. Pues la cosa empeoró. ¿Seguro? Y me llaman ellos y me dicen, mira, Eric, vamos a abrir online. ¿Quieres empezar online y ya después viaja? Y yo digo, pues vamos a hacerlo. Y había un par de gente ¿Cómo dirías? Bello. Tacho, yo dije, filete, no me tengo que ir, estamos Seguro. en Victoria. Te vas a ahorrar dinero, entre otras cosas. Pues abrían España, cerraban España. Mira, Eric, tienes que venir, tienes que hacer horas acá, te necesitamos físicamente porque si no, no te podemos validar ese año. Y yo decía, pues está bien, saco pasaje, pum, cierran España. Mira, no puedo viajar, me están cerrando el país. Seguro. Y bueno, y empezaron a pasar cosas y yo simplemente después de que ese año pasó, pude llegar en septiembre, cerrando el año, todavía... Estamos hablando de 2021. Esto es 2021. Cerrando el año en septiembre. Yo hice mi año de Gestalt, todo en línea, súper comprometido. Bueno, el trabajo personal, nada más te voy a decir que mientras cogíamos el break y ellos se iban afuera a fumarse un cigarrillo, a tomarse un café, yo me quedaba solo en casa mirando la pantalla en blanco por el trabajo que yo estaba haciendo. Y cuando ellos se acababan a las 9 de la noche allá, 3 de la tarde acá, ellos se iban a cenar el grupo y yo me quedaba solo procesando. O sea, mi trabajo en la Gestalt el primer año fue muy solitario. Tanto así que cuando llego a Barcelona, me acuerdo que estoy tomando un café frente a la escuela y la primera que veo es una de las asistentes de la directora o de la que nos acompañaba en la formación y me dice, hostia, Eric, no puedo creerlo. Y yo le digo, estoy aquí ya por fin. Me dio un abrazo que yo me sentí como que yo te conozco de toda la vida. Claro, nos veíamos en cámara. Llevaban año y medio viéndose, exacto. Y recuerdo subir al salón y en la primera clase de septiembre, ya cerrando, nos tocó un ejercicio que es bien confrontativo, que es como ponte frente a tu compañero te va a escuchar y dile eso que te rebota de tu compañero, que no te deja conectar. Y el único otro chico que estaba en la clase me miró a los ojos y me dijo, ¿dónde estaba? Yo te necesitaba aquí conmigo. Así, loco. Así te dijo. Así. Como que te estaba esperando. Era como, yo era el único hombre aquí, después lo hablamos, yo era el único hombre aquí, tú estabas allá, no venías, y yo decía, yo necesito alguien que esté conmigo, otro hombre aquí, porque, o sea, lo que dominan son mujeres. Este campo. Y digo dominan porque... Sí, es como la enfermería. Sí, siempre... Seguro que regularmente la mayoría de las personas son de un sexo. Las mujeres tienen el wire, o sea, están wired o cableadas, como decimos nosotros, para la conexión con otras personas. El ser humano es objeto, es ingeniería total. El hombre, ¿verdad? Y bien pocos hombres pues conectan desde ese lugar. Y pues, mano, después de ahí, me acuerdo cuando me tocó a mí las partes buenas, la otra clase, yo le digo, estoy aquí y no te voy a soltar. Y todavía en mis viajes con lo de constelación y todo eso, nos seguimos quedando, dándonos el café, hablando. Nos vemos más. Entiendo. Él y yo nos vemos más que con las chicas de la formación. Pues en ese proceso, cuando
acaba ese primer año, a nuestro grupo lo deshacen porque no había quórum, porque la pandemia dio un cantazo duro. Y claro, todo el mundo con la herida de abandono, empezamos a buscar escuelas y ahí me aparece la oportunidad de o seguir el segundo año de Gestalt o Constelaciones. Y a ojos cerrados, cogí Constelaciones, escribí, le escribo al director, lleno un formulario y el director me llama el día antes que yo tengo que viajar ya de vuelta para Puerto Rico. Y yo cojo el teléfono y me dice, mira, soy alemán, le estoy haciendo el acento puertorriqueño, pero él tiene un broken Spanish bien brutal de alemán a español. Y yo me explica, yo le hablo de mí, le digo, soy actor, improvisador, trabajo esto, acabo el primer año de Gestalt, quiero hacer constelaciones. Me dice, pero tú vives aquí en Barcelona. Y yo le digo, no. Y me dice, ¿y tú vas a viajar a todos los módulos? Porque tendrías entonces que venir a todos los módulos. ¿Que era mensualmente? Que era cada 2 meses. Y yo le dije, sí, yo voy a viajar. Y me dice, ¿estás seguro que tú vas a viajar? Y yo, sí, yo voy a viajar. Me acuerdo que colgué con él y dije, ¿qué yo voy a hacer ahora si no tengo ni un peso? ¿Cómo yo voy a viajar cada 2 meses? Porque estabas en Puerto Rico. Yo estaba en Puerto Rico y yo quiero que tú sepas que yo completé, creo que fueron como 52 vuelos. En 2 años. En 2 años. Y te estoy hablando 52 vuelos, divídelo entre 2, ¿verdad? Porque yo digo cada vuelo, uno es ida y otro es vuelta. Entonces, si yo multiplico eso por 2, me da como 52 vuelos. Y sin contar, o sea, era de aquí a Madrid, Madrid-Barcelona. Literalmente son 4 vuelos por viaje, ida y vuelta. Y así estuve cada 2 meses viajando y no me caía ningún chivo. Aquí, bien raro, me caía un taller. O sea, que el dinero que habías cogido en pandemia era lo que te estaba sosteniendo. Exacto. Y a la misma vez, 2 personas, ¿verdad? Una familia y una persona que es un amigo que quiero un montón, me sostuvieron en ese proceso y me dijeron... Te apoyaron. Lo que tú necesites. Y gracias a Dios, eso fue una parte de que dentro de lo que me ayudaron, yo aproveché el tiempo y me sometí. O sea, yo me sometí al proceso. Y esta es la parte más importante. Olvídate de lo que yo sé de constelaciones, olvídate de lo que yo puedo hacer. Lo más importante para mí fue cómo yo me sometí al proceso y cómo me rendí al proceso. Me rendí al dolor, me rendí al desamor, a la soledad, a la expectativa, al abandono, a todo lo que eso conllevaba. Me sometí a sentir todo aquello que me daba miedo sentir. Todo aquello que estuve escondiendo por muchos años, que desde el personaje de Chicho podía sostenerme porque Chicho es vivo, fuerte, fearless, o sea, es todo lo que Eric realmente no podía hacer. Y ese es el personaje que a mí me sostuvo por tantos años, pero también el daño que me hacía, porque la gente tiene expectativas tan altas de Chicho, porque Chicho es fearless y puede lograr lo que sea, pero ponía bajo presión a Eric, porque Eric sentía que no podía para tanto. Entonces te veo 2 días o estoy en la calle 2 días y necesito 3 semanas de descanso. Porque no puedo sostener. Porque estabas desbaratado. Claro. Emocionalmente y energéticamente. Y no es una cuestión, no había mentira. Porque mi overachievement nunca ha sido mentira, pero me obligaba a trabajar más duro. Seguro. No es que yo no pudiera emprender, no es que yo no pudiera hacer cosas nítidas, no, es que lo tengo. No es que yo no fuera feliz, pero es que cuando empiezas a ocultar todo lo que te duele o empiezas a echarle a un lado, te resta energía porque es como una manguera que tú la necesitas para apagar un fuego, pero tiene 15 boquetes. La manguera necesita más presión para que el agua que se vaya por los boquetes no afecte el flujo del agua que necesita salir para apagar el fuego. Y todos esos boquetes eran las heridas emocionales. Exacto, y todo eso era aquello que no había visto. Y me empecé desde la primera constelación que hice en grupo en clase. Fue como literalmente cuando tú llamas a Roto-Router porque hay algo tapado en tu casa y meten el cablecito y lo que sale ahí... Anuncio no pagado. Perdón. Tenía que decir cuando llamas al plomero. No, tranquilo. No, te lo digo por ti para que te lo... No, pero que no me viene ningún otro. Tranquilo. El fin es que meten el cable ese y se abre, destapa y lo que sale ahí, fluye. Perdonando la expresión, el mierdero sale. Exactamente. Y loco, y el problema es, y yo sé por qué la gente le tiene miedo a esto, el problema es que no va a parar. Eso no para porque lloraste. Continúa. Oh, muchacho, yo llevo 4 años que yo no paraba de llorar. Y yo de un punto donde le decía a mi terapeuta, le digo, mano, es que yo me siento bien débil.
Me siento débil moral y físicamente. Y ella me decía, no, Eric, es parte del proceso, estás en lo que esto yo lo conozco muy claramente, lo que llama Jung, lo que llama San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. O sea, es el momento donde estás en un conflicto directo con tu propio ego, que no hay que hacer ayahuasca para esto. Basta con hacer una mirada profunda a la sombra y en el proceso de ayahuasca el ego no tiene, es como un VIP donde el ego no puede entrar, pero en este proceso profundo el ego te observa y mientras tú estás haciendo esta Te está mirada, hablando. te está metiendo cizaña para que tú no mires, para que tú no No hagas. entres ahí, no veas eso. Y para justificar desde el lugar... La existencia de él. Claro. Y por eso te digo, es un proceso, mano, que más importante que lo que yo pueda hacer ahora es lo que tuve que hacer para estar. Y por eso cuando una persona viene a una constelación, yo a veces quisiera decirle, mira, si tú no te has metido a hacer terapia, ni esto, ni lo otro, no esperes. No, yo tengo que ir con calma y decirle a la persona, mira, tienes que aprender a escuchar, a observar, a ser paciente y a la misma vez tomar lo que tienes y recordar que lo que procesa tu cerebro no es lo mismo que procesa el alma. El cerebro se sacia de la palabra, pero el alma se sacia de la imagen y de lo que recibe el cuerpo. Y de la energía. Y por eso la intuición y el cuerpo están conectados, pero el cerebro muchas veces, lo racional no está conectado con ellos dos. La prisa no nos permite conectarnos. Y ningún proceso terapéutico se puede hacer con prisa porque no te lleva a ningún lado. Seguro. Al contrario, la prisa te estanca y te desvía el proceso. Y ahí es donde vienen las frustraciones y dejas de Claro. ir al terapeuta, al psicólogo, a quien sea. Mucha gente se cansa de procesar porque quiere entender antes de aceptar. Y el proceso es diferente en esto. Tienes que aceptar. Y cuando tú aceptas, ¿verdad? Ahí ahí eso que aceptas empieza a mostrarse. Por ejemplo, Waldemar, para yo aceptarte a ti, yo no puedo pasarte por un screening. Yo te acepto primero y según tú vas confiando, tú te vas mostrando. Yo acepto tu naturaleza y quién tú eres y de repente tú empiezas a encontrar confianza en mí y dices, mano, yo jangueo con Eric y me siento bien siendo yo, pues le puedo contar esto, le puedo mostrar esto, le puedo compartir esto. Pero es porque ya yo te acepté y creamos un bonding de confianza. Soy un lugar seguro para ti. Pero si yo te cuestiono desde el principio y tú me tienes que vender lo que tú eres para yo entenderte, tú te cansas y te vas. Tú no quieres, no, porque parecería que te estoy enjuiciando. Y cuando nosotros enjuiciamos las cosas, en vez de aceptarlas y dejar que ellas caigan en su lugar y podamos ver cómo la marea baja y nos muestra lo que hay, La realidad. ahí está. Y solo en la realidad puedes sanar. Pero la realidad, si no la aceptas, no te va a dar nada. Tuve la oportunidad hace varios días atrás, semanas atrás, de ir a una constelación tuya. Potente. Eh, Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. fue totalmente diferente a lo que había experimentado, como te lo había dicho. Había ido en Estados Unidos, era totalmente diferente todo. Pero hubo dos cosas que quería compartir hoy. Uno, dijiste algo que no me acuerdo cuál fue la frase referente al trauma. Que estamos... Que la ilusión del trauma es que el peligro persiste. Espérate otra vez, ¿cómo fue? La ilusión del trauma es que el peligro persiste. Okay. ¿Por qué quería traer esta frase? Y quiero que le expliques un poquito. Porque yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, la creencia o el trauma es lo que conocemos. Y nos aferramos tanto a él aunque no exista, aunque ya pasó, aunque ya eso ya físicamente no está. ¿Por qué? Yo digo que el cuerpo guarda memoria y la mente, volvemos a lo que hablamos primero, la mente recoge información del pasado y hace proyecciones futuras. So, mucha gente que viene a consulta viene para cambiar algo que está pasando o para evitar algo que vaya a pasar. Y lo primero que pasa que cuando me dicen, por ejemplo, últimamente tengo muchas mujeres entre 45 y 75 años que me dicen, quiero tener pareja,
¿Y cuál es el primer miedo que tienen? No quiero perder mi libertad. Y la ilusión del trauma es que el peligro persiste. La ilusión que les vende el trauma y por lo cual no se acercan a los hombres es, número uno, porque para ellas los hombres son peligrosos porque estuvieron en relaciones con hombres peligrosos. O que se sintieron amedrentadas. Segundo, perdieron el concepto de libertad o tienen un concepto de libertad que no está bien definido. Y por eso temen que si están en pareja pierdan su libertad o que la persona con la que se empaten les va a obligar a cocinarles todos los días y a cuidarlos porque son unos niños. Ellas no están viendo que ya están en libertad porque no están sosteniendo a nadie. Pero y estando en libertad se sienten enjaulados. Y se sienten presas de la idea del trauma. Entonces, no me atrevo a acercarme a nadie, pero quiero tener pareja, pero mi procesamiento aquí no me permite entender que mi cuerpo y mi alma está pidiendo conexión. Está pidiendo, ¿verdad? Mi lenguaje de amor es, necesito ser visto, tocado, validado, pero no me atrevo porque si confío en esta persona me va a fallar. Pero ¿cómo sabe? Entonces, los mecanismos de defensa que ponemos para protegernos son los mismos mecanismos pero esto lo hacemos de manera inconsciente. Y esto es lo que pasa cuando hacemos mucho trabajo de autoayuda sin nadie que nos acompañe, sino leyendo libros por nuestra cuenta y viendo videos, pensamos que nosotros lo vamos a entender todo claramente y no es así. Hay un grado de profundidad que necesita un acompañamiento. Tú necesitas bombear esa idea con alguien para tener otra perspectiva, porque si no, tu percepción va a ser, tú como hombre eres un peligro para mí. Y si yo no he hecho un cambio directo, una mirada profunda a eso, siempre vas a ser un peligro para mí. Lo mismo que muchos hombres que piensan que no hay mujer más perfecta que mamá. Y yo no voy a estar con ninguna mujer que más. no se parezca. Exacto. O siempre que yo esté con alguien, por más buena que sea, mi mamá es primero. Y eso es fuerte. Y es una carga para ambas personas. Claro. Para ti, porque no vas a encontrar a alguien como tu mamá, y a ella porque le estás poniendo la carga. Tú sabes lo loco que cuando hicimos el ejercicio inicial, que no lo voy a decir a la gente, pero yo te dije, no deberías de cambiarlo. No, me acuerdo porque lo que me estás diciendo fue lo que sucedió con una de mis participantes del trío que estábamos. Ajá. Una de ellas, yo estaba con dos chicas, con dos mujeres, y una de ellas le pasó eso. Entonces cuando empezamos, y tú sabes quién es, y entonces cuando empezamos a hablarlo, yo le decía, pero es que eres tú la que no quieres. O sea, quieres y no quieres, quieres y no quieres, quieres y no quieres. Y entonces fue una dinámica súper interesante. No voy a contar más nada porque es algo mágico que sucede allí. Sí. Lo más que me voló la cabeza, hablando de mujeres, y sucedió allí. 4 generaciones, bisabuela, abuela. Espérate, que eso estuvo. Esto fue una de las mujeres que fueron allí, que me imagino que está en los 40 o 50, más o menos. Lo que estabas diciendo. Es más joven de lo que pensamos. Ya lo ves. Sí, sorry. Es un poquito más joven. No, pero está dentro del range que tú dijiste. Pero entonces, en este caso fue, y lo traigo porque fue súper random, que era todas habían tenido una enfermedad. Y no quiero decir que para no entrar en esa intimidad. Pero podemos hablar del síntoma, que es el síntoma de la endometriosis. Sí, pero voy ahí. Entonces, lo curioso fue que cuando se hizo la constelación, aparecieron ella, la mamá, la abuela y la bisabuela. Entonces, lo más loco fue que la bisabuela, que parece que había sido el génesis de ese lineaje, ¿verdad? De ese ADN defectuoso, ¿verdad? Cuando digo defectuoso es por una célula cancerosa que le pasó a todas en el mismo periodo de tiempo y más o menos en la misma edad y más o menos la misma experiencia, había nacido con la bisabuela. Eso fue lo más loco. Y al final fue la bisabuela diciéndole, pero ven acá, como que yo soy el génesis, no vayas a ella, yo soy el génesis. Ajá. O sea, conmigo es que se sana esto. O viene de aquí. Porque, por ejemplo, bueno, fíjate cómo yo lo vi. Para que tú veas. Pero por eso pero eso fue mi perspectiva. Yo soy, conmigo sanas
el pasado para que no vuelva a suceder. Claro. El viaje aquí, por ejemplo, es esta chica que tiene endometriosis y tiene unas situaciones pasándole en su vida. Y yo le ofrezco varias cosas a mirar y una de las que le ofrecí fue, vamos a mirar el síntoma y me viene a decirte que cuando le hago varias preguntas a ella en privado, me habla de unas cosas familiares y yo le digo, si miremos el síntoma primero, ¿qué nos dice, verdad, el representante del síntoma? Y según cómo se mueva y lo que nos diga, pues yo quiero ver un representante para ti, uno para tu mamá, uno para tu abuela y uno para tu bisabuela y todo lo que venga detrás. Y estaba perfecto y ella me dijo, pues dale. Pues quedó ahí, nadie sabía lo que estaba sucediendo. No. Que esto es lo bello de esto. Que por eso porque yo lo hago a ciega. oye, espérate, y no porque estés aquí, porque yo estuve allí. Uno, tú respetas la privacidad. Dos, allí no se habla qué es lo que vamos a estar trabajando. Es al final que, dependiendo de la persona, exactamente, pero es la persona la que decide o no decide compartirlo. Y tres, la energía que allí en ese círculo mágico, le digo círculo mágico por decirle, porque es un círculo, lo que se movió, lo sentimos. Ahora o sea, no solamente las personas que estaban allí, lo sentimos los que estábamos sentados. Y ahora te quiero preguntar, tú estando ahí, ¿necesitabas saber para aceptar y sentir lo que pasó? No. A eso Por eso es que te digo círculo mágico. A eso me refiero, porque llegaste en apertura, en servicio y aceptaste lo que venía. Y mientras lo aceptabas, no hacían falta las palabras porque lo podías sentir. Ni el racionamiento. Y mira que yo soy racional. Yo en mi lado ¿te acuerdas racional, el chamaco que estaba al otro lado, al lado mío, que decía que tenía la cabeza explotada, que no podía creer lo que después te voy a off the air, te voy a preguntar más cosas porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él estaba como que ¿qué está pasando? Claro, porque es parte no, pero estaba súper inquieto él. Porque le estaba moviendo emocionalmente algo que no es racional y al no poder, había gente ahí que nunca habían venido a una constelación y cuando hablan conmigo después me decían, es que yo lloré desde que empezó hasta que acabó y no entiendo por qué, aunque sé lo que hay ahí atrás, mira lo que me están diciendo, no sé por qué fue, pero sé que fue... Tengo una noción. Porque hay un factor, vuelvo a las características, las dos características principales de trauma que son la disociación y la negación. Entonces, no, yo estoy bien, a mí no me pasó nada, yo tuve una infancia perfecta y saben que lo tuvieron difícil, pero ahí está en negación. Y lo otro es, yo no me acuerdo nada de mi infancia, no me acuerdo nada de mi adolescencia. No tengo recuerdo. Y hay una disociación. Seguro. Entonces, también no es lo mismo tú decir que tienes una situación o un problema a poner unos representantes que no saben nada de la información, porque esto es lo otro. No hay nada de información. Una vez tú estás en el campo, tú empiezas a sentir y le digo a la gente, esto no es medio inmunidad, tú estás consciente ¿Seguro? todo el tiempo, pero es que tu cuerpo empieza a tener emociones secundarias, que son emociones que no son tuyas y tú empiezas a sentir un dolor aquí, una tristeza, una alegría. Me acuerdo quién fue que le empezó a dar un dolor en el cuello. Tengo un dolor en el cuello, no sé qué. Yo no llegué así, como que ¿por qué? Y era otra persona que estaba procesando algo. Sí, sí. Pregunta, dentro de las constelaciones, en el tuyo, no he ido a otra, vi a Eric, no a Chicho. Que fue lo más mind-blowing como tal. Yo te había conocido en el personaje. O sea, yo conocí a Chicho. Sí. ¿Verdad? Y allí yo vi a un Eric que estaba siendo empático, un Eric que estabas acompañando sin juzgar. Era un Eric que estaba leyendo las energías y moviendo gente o preguntando o tú eras era este conductor de orquesta que sabía exactamente cuándo mover o cuándo callarse. Te lo dije en un texto. Y te lo agradezco. Vi un Eric que estaba en propósito, que era natural para ti, pero a la misma vez no te veía cansado. O sea, porque, oye, se mueven, ahí estuvimos ¿cuántas horas? 4 o 5 horas. 4 o 5 y en el estábamos de 10 a 2, nos fuimos con las 2 y cuarto. Y en el descanso, con todo eso, yo cogí a una a 2 o 3, sí, yo me acuerdo, nueva, que acaba de llegar.
De hecho, la conocimos aquí en G25, que fue de un momento, ven acá un momentito. Y yo, fulano, sutano, vengano, pum, mira, te voy a enseñar que cómo estás ahora. Porque entonces cuando terminó ella dijo, pero, ¿cómo es esto posible? No es lo mismo tú pensarlo o pensar que sucede algo a ver a 3 personas que tú no conoces posicionándose de tal manera que yo le digo, esta eres tú, esto es tu mamá. Sí, tú haces unas instrucciones específicas claro, y de momento... Y es mind blowing. Pregunta para que ya estamos terminando, para aquellas personas que tienen curiosidad, que han leído o han visto algo. El tuyo yo estoy claro y te lo dije a ti mismo, no porque seas tú, sino lo he vivido de otras experiencias. El tuyo es un poquito diferente porque eres la palabra que viene a la mente, eres más humano. Mira, una de las Mira qué brutal, eres más humano. Está brutal porque ahí le agradezco mucho a la escuela donde estuve, que es bien diferente, están rogue. Porque aunque siguen el método de Hellinger, una de las cosas que ellos no siempre nos han mostrado en el trabajo, no porque nos han obligado, sino en el trabajo que ellos hacen con nosotros y como son ellos, Peter y Carmen son una pareja, aparte que hay otros profesores, Peter y Carmen son una pareja que es muy amorosa, están muy presentes, respetan mucho y entienden hasta dónde pueden acompañarte. Seguro. Y hasta dónde pueden hacer el trabajo que no sea el trabajo que a ti te toca. O sea, es que has tenido un buen modelaje porque yo lo vi, eso fue lo que hiciste. Y yo lo amo a ellos mucho. No, pero no porque estás aquí, eso lo vi, que eso fue lo que estaba haciendo. Mira, es que literalmente si tú me preguntas a mí, también ellos han fomentado mucho y fomentan en nosotros que encontremos nuestra forma. Como yo sí le doy un taller de stand-up a un corillo, yo les digo, ustedes tienen que encontrar cuál es su lenguaje. Yo te estoy dando la herramienta, tú lo utilizas como te entiendas. Y ellos han validado mucho el trabajo, por ejemplo, el trabajo mío con la improvisación y la conexión con el otro, porque es algo que mucha gente muy cerebral no tiene. Y la impro a mí me dio la oportunidad de tener una escucha profunda, una observación profunda, el detalle y las constelaciones y la fenomenología, lo que sucede en el campo, los detalles que hay ahí son bien importantes. El movimiento del brazo, el cuerpo, se sienta, mira, no mira. Todo, qué pasa alrededor con los que están en el círculo, porque no es solamente, yo tengo que estar pendiente al cliente, a los representantes y al corillo que está allí. Claro, y a la misma vez, desde donde yo estoy, yo soy una antena, yo estoy recogiendo y modulando, también soy un filtro. Estás procesando. Claro, interpretando. Y eso es estar conectado. Bello. Entonces, cuando tú te conectas en ese lugar, te conectas. Yo no tengo miedo del dolor del otro, porque es que yo pasé por ahí. Seguro. Y no es que yo diga, lo que tú pasaste yo lo pasé. No, no es que yo pasé lo mío y como he pasado lo mío, que todavía lo miro, tu dolor no me da miedo. Seguro. Tu dolor no me abruma. Por eso le digo a la gente. Porque no es tuyo. Claro. Y por eso le digo a la gente, tengan mucho cuidado con tenerle lástima o pena a alguien o querer socorrerle después de una constelación. No. Que alguien se va en un brote porque hay un proceso de retraumatización. No. Déjenme a mí sostener. ¿Sabes lo loco de eso? Porque uno de los principios del coaching, yo me hice coach en 2006, antes que fuera popular y se haya prostituido. Me acuerdo que una de las profesoras me decía, cuando tú estás en one-on-one, están llorando. No es tu dolor. No puedes ir a tocarlo, no puedes ir a abrazarlo. Simplemente dale un Kleenex, y ya está. Y no puedes entrar en ese espacio. Ese espacio es de esa persona. Sí. Y la situación que está ocurriendo es de ella. Que lo puedes acompañar, que le puedes hacer preguntas. Por supuesto. Claro. Pero o necesitas un tiempo o necesitas que acabe esta sesión o lo que sea, pero no puedes entrar ahí. Cuando yo me siento al lado de la persona, le digo, tú está bien la distancia que tenemos tú y yo, me necesitas más cerca, más lejos, estoy aquí, lo que tú necesites de mí, necesitas que te ponga la mano, necesitas algo, dime. Yo estoy aquí, estoy contigo, te acompaño y por eso muchas veces si yo me pongo de pie, estoy observando, a veces me pongo de pie porque la postura o la posición donde están los representantes no me permite ver otras facciones y otras cosas. Y otros detalles. Y a veces me pongo en otro lugar y cuando veo algo importante le pido a la persona que venga conmigo, pero también hay un ejercicio de no tienes que tenerle miedo a esto y hazte cargo, vente, que yo te acompaño a que tú te hagas cargo de ti. Yo te acompaño para que no tengas miedo, pero haz el trabajo pero el trabajo es tuyo. Seguro. Y entonces eso empodera más porque ya no soy un niño, no necesito caminar con papá y mamá, puedo ir porque esto no me va a superar ni me va a hacer más daño de lo que me puede hacer bien. Porque solamente necesitas ser visto y reconocido. Cuando tú lo ves y lo reconoces,
hay un proceso de comprensión mayor. Y cuando te ves ahí estancado detrás de mamá, y es que te das cuenta, claro, es que siempre he estado detrás de la sombra de mamá. Boom. Y necesito hacer mi propia sombra. ¿Me entiendes? Entonces, por contarte un elemento por encima. Seguro. Entonces, Que de hecho lo vivimos allí con una de las muchachas que estaban allí, bello. que fue súper interesante. ¿Te acuerdas ¿Cuál? el muévete hacia tu Seguro. higher self? Seguro. Y yo en un momento observar y decir, ¿y qué pasa? Porque no, ¿de quién necesitas permiso? Y la chica dijo, es que siento que si me muevo, estoy traicionando a alguien. Y yo hice, ¡pah! Lo sabía. Y yo brutal. sabía. Y ya hemos visto otra cosa, ella lo identificó quién era la persona, y de hecho la persona que estaba inmovilizada físicamente se empezó a mover. Que aquello quedó espectacular. Sí, Oye, y no es por cuando digo que está espectacular es porque lo que sientes, estás sintiendo la alegría de la otra persona, Sí, es por fin. la liberación. Ahí está. La liberación. Emocional. Guardemar, Sí. era esto. ¡Oh! Sí. Por fin. Y es como sientes una liberación y cuando la gente me escribe, me dicen, es que siento como un peso menos encima. Seguro. Siento como una liviandad, me siento liviano, me siento libre, porque había algo Porque ahí que no era tuyo. ya no tienes esa carga. Porque ya se vio lo que necesitaba ser visto. Por eso Hellinger decía que hay cosas, generación tras generación, secretos familiares que se vuelven, ¿verdad?, opresores de nuestra libertad y nuestra emoción. Mirar estas cosas, tú no necesitas, o sea, la solución no necesita del problema. Simplemente necesita ser visto aquello que no es tuyo. Esta caja me da miedo. Suéltala, vamos a devolverla. ¿De dónde viene? De aquí, devuélvela, no la abra. Ya no es mía. Ya no es mía. Se la devuelvo. Ese drama familiar lo pongo acá. Y aunque tú no lo creas, a nivel PNL es muy productivo porque hay frases que son para reprogramar el introyecto y se meten en el Hackear la subconsciente. mente. Y el alma lo que hace es que dice, sí, esto es. Hackeas la mente, reprogramas y entonces creas una nueva neuroconexión. Totalmente. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Estoy claro. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Eso significa que ahora mismo, a la edad que nosotros tenemos, podemos ir a rescatar al niño y ponerlo en un lugar seguro sin demandarle a papá y mamá lo que ellos no pudieron darnos. ¿Cómo te consiguen, Chicho? Perdón, Eric. Im- Sigo Chicho, pero ya estoy haciendo ya estoy haciendo el switch. Pero que no me molesta. Pero yo quiero, Eric, en esta nueva etapa de tu vida, estoy reprogramando mi mente a que te diga Eric porque es Eric, ya no es Chicho. Pues en lo que yo me organizo, que como quiera está bien pensado. Por las redes sociales. Las redes sociales, Chicho was here, son mis redes sociales de muchos años. Seguro. Chicho estuvo aquí, Chicho was here. Y si tú vas a chichowashere.com, te lleva a mi podcast, no voy a decir más nada y dándote en la cara, que hablo mucho de estos temas. Pero si no, improterapia@gmail. Y si a alguien le interesa las constelaciones, quiere ir, las hago mayormente área metro, se hacen un sábado, Seguro. 10 de la mañana, 2 de la tarde, una vez al mes, o según haya disponibilidad, y tiene sus costos, obviamente. Y llegan los que tienen que llegar. Y llegan los que tienen que llegar. Si usted, Ni más ni menos. Ni más ni menos. Si usted no sabe cómo llegó a donde mí, pero llega, confíe en esas partes sanas suyas que quiere que usted se desborde de amor por usted mismo. Y se va a dar cuenta que en comunidad, que en experiencia y que compartiendo, ¿verdad?, esa sombra y sanando esa sombra, usted sana la suya. Y en confidencialidad. Sí, Que siempre eso es mucho superimportante, respeto. que mucha gente, que también me gustó eso. Chicho, te agradezco que hayas regresado a mi vida, o que yo haya regresado a la tuya. O Que nos volvamos que nos reencontráramos, ¿verdad? Desde esta perspectiva, estoy agradecido de que me hayas invitado a ese espacio sagrado, el cual lo respeto y fue una experiencia enriquecedora. Y al revés, cuando quise hacer este podcast, lo que quise es plasmar a que este mensaje llegue a todas las personas que necesitan escuchar esto, que va a resonar lo que le estamos diciendo, que su alma le va a decir, eso es exactamente lo que yo necesito para que salgas del estancamiento, para que salgas de la ilusión del trauma y que puedas encontrar la liberación de tu niño y puedas llegar a tu propósito en lo que te queda de vida. Sí, señor. Yo no tengo que decir más nada. Coño, qué lindo lo dije.
Señoras y señores, esto es otro Hackeando la Mente. Para mí es muy especial, no solamente porque Eric está aquí, sino es un tema que yo creo que necesitamos educar sobre esto. Y yo creo que este es el principio de muchas cosas espectaculares, no solamente para Eric, sino para ustedes que nos están viendo y nos están escuchando. Hasta la próxima.